Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nuestra realidad es una creación, y vamos a hablar de un fenómeno social que pienso que amerita ser traído a colación y que además nos permite identificar cuál es el comportamiento social y cómo diferentes conductas, comportamientos, condicionamientos, sesgos se evidencian en él. Vamos a hablar acerca del fenómeno que ocurrió con el paro 2021 acá en Colombia, y cómo todo este fenómeno permeó y transformó la sociedad colombiana. Hablemos de conductas o comportamientos donde se evidencian claramente conductas agresivas. Conductas agresivas por parte principalmente de ¿quién? De la policía, porque el Estado tenía la intención de evitar que los jóvenes siguieran mostrando su inconformismo con respecto al fenómeno que se estaba viviendo de agresión y de represión policíaca. Durante todo el paro se veían en todo momento conductas agresivas, principalmente por parte del ESMAD. Aparte del ESMAD, el Estado tomó la decisión de juntar todas las fuerzas militares en pro de quienes estaban protestando. ¿Y quiénes eran los que estaban protestando? Los jóvenes. En este momento se pudieron observar conductas agresivas por parte del Estado, como decíamos, conductas altruistas también, porque las madres estuvieron sumadas al paro nacional y estuvieron entregando a sus hijos para que se transformara la realidad que nosotros estamos viviendo en Colombia. Como fenómenos de masa se vio que esta representación social tocó todos los estratos, tocó la fibra de todos los colombianos. Todas las ciudades, cada vez que había un llamado, todas las ciudades estaban absolutamente llenas. Solamente algunos cuantos mostraban conductas de rechazo con respecto a lo que se estaba viviendo. Dentro de las conductas que nosotros pudimos observar, hay infinidad de ellas que muestran rechazo, que muestran autoritarismo, que muestran la aceptación, como decíamos hace un momento, en la sociedad de todas estas solicitudes de los jóvenes, pero también veíamos cómo aparecen los sesgos cognitivos en la sociedad. Uno de los sesgos más marcados es la sobregeneralización, donde la sociedad toma la decisión de etiquetar a las personas con lo que les puede generalizar. ¿Qué era lo que se escuchaba a través de las redes sociales, a través de las noticias? Que todos eran vándalos. Y en las imágenes que ustedes están observando, están viendo los rostros de esos vándalos. Muchos de ellos, muchos de los que murieron eran solamente niños, jóvenes que tenían 15, 16, 17 años, 18 años, que están en las universidades, que estaban inconformes con lo que se vive en Colombia y que salieron a luchar. Ellos entregaron su vida porque la policía los agredía sin ninguna compasión. En las imágenes ustedes pueden observar cómo se ve, por ejemplo, en esta nota informativa, dice, otros fueron asesinados en medio de enfrentamientos, como Marcelo Agredo, quien previamente había intentado patear a su asesino, un policía. También murió Santiago Murillo, quien iba camino a su casa. Tuvo la desgracia de pasar por el lugar en el que un desconocido habría lanzado una piedra a unos uniformados, quienes abrieron fuego indiscriminadamente en respuesta. Esto es la muestra de que la sociedad generaliza. ¿Qué hicieron los policías? ¿Qué hizo esta fuerza? Que todo el mundo era vándalo, que todo el mundo estaba agrediendo. Otro aspecto que podemos analizar
por acá lo tenemos, es con respecto a la influencia social, el efecto de persuasión, cómo normalmente las sociedades persuaden a los ciudadanos, los persuaden a través de la fuerza. En el paro 2021 también se observó el ESMAD, el ejército, las tanquetas, las fuerzas del Estado, si era necesario agredir con balas de salva, con municiones reales, con las tanquetas, con agua, independiente del resultado, que aunque fuera la muerte, estaban dispuestos a agredir. ¿De qué otra manera quisieron persuadir a la sociedad? A través de la iglesia? También lo pueden observar en las imágenes. La iglesia salió a hacer un llamado para que las personas que estaban protestando pararan sus protestas, pararan y se sentaran a dialogar. ¿Es real que en Colombia sirve dialogar? Cuando los jóvenes se sientan a dialogar son escuchados. Es más, incluso tienen algún espacio para hacer saber lo que les está incomodando. Si continuamos viendo los efectos de influencia social, podemos hablar también de los estereotipos, los perjuicios y la discriminación. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque la discriminación incluso todavía hoy en día persiste. Cada vez que ocurre algo dicen que los vándalos son los que tienen la responsabilidad de lo que ha pasado. ¿Y quiénes son esos vándalos? Acá pueden observar a jóvenes de la primera línea. No sabemos siquiera si uno de ellos está en nuestras familias, porque tenían que estar encapuchados, no porque fueran vándalos, sino porque la policía los buscaba para matarlos. También vemos a las mamás de las primeras líneas. ¿Por qué? Porque se sumaron a este movimiento que logró acompañarnos durante meses para hacer una transformación que al final se vio en un cambio de políticas. Muchas gracias.